A ver, ¿a cuántos de vosotros os gustaría que Rasca y Pica se enfrentaran a problemas de la vida real como los que tenéis a diario? ¿Y a cuántos os gustaría lo contrario? Que vivieran situaciones imaginarias con robots y poderes mágicos. O sea, que queréis una serie realista y normal, que esté plagada de robots y mágicas fantasías. Si hay algo que caracteriza a una persona con más de un cuarto de siglo encima como yo, es que ya tengo un buen recorrido en ciertas cosas. Y como en el colegio me tocó ser el marginado social, digamos que mis únicos amigos durante mucho tiempo eran aquellos de la tele y los de la consola. Por eso, con tantísimos años de dibujos y juegos encima, he podido ir notando conforme pasaba el tiempo una serie de cambios sobre cómo eran los dibujos en aquel entonces y cómo son ahora, y todo el proceso transformacional por el que han ido pasando durante estos más de 20 años. Y esto me ha llevado a reflexionar. ¿Ha habido de verdad un cambio de paradigma en las series de animación? Para responder a esto, os propongo un viaje por el tiempo a una época tan oscura y lejana como eran los años 90. Y por supuesto, cuando me refiero a series de animación, me refiero única y exclusivamente a las series occidentales. Así que aquí no voy a tocar ni mangas ni animes, así que... sorry, otakus. Empezamos entre principios y mediados de los años 90. Televisión Española era la cadena pionera en poner dibujos animados con programas infantiles de 7 a 10 de la mañana, y Leticia Sabater meneaba las caderas delante de menores de edad sin que nadie hiciera nada para evitarlo. La primera serie que recuerdo haber visto, allá cuando tenía 5 o 6 añitos y que me marcara, mucho antes de que Pokémon inundara la televisión y el patio del colegio, fue David el Gnomo, una serie dulce y resultona en la que un gnomo viaja por el mundo ayudando a la naturaleza, todo con una idílica moraleja sobre proteger el medio ambiente. Vamos, lo que se dice una serie para niños. Hasta el capítulo en el que deja su casa con su mujer porque siente que su muerte está cerca y abandona a su fiel compañero Swift, con quien tantas aventuras había pasado, para morir pacíficamente en una colina y convertirse en un árbol. ¡Swift! Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, estaban las series más de comedia, como el Inspector Gadget, Animaniacs o la Pajarería de Transilvania. Todo esto en una época en la que las series Disney estaban empezando a invadir la pequeña pantalla con una variedad cada vez mayor, desde aquel extraño fetiche con los patos a putas epicidades como las putas gárgolas. A partir de ese momento ya estaba clara una distinción base entre una tendencia de los dibujos al moralismo edulcorado y a la comedia descerebrada, con un punto intermedio en donde se encontraban las aventuras. Sin embargo, esta línea divisoria fue difuminándose a lo largo de la época, y más en la segunda mitad de los años 90, con la llegada de los canales dedicados a contenidos infantiles y juveniles como Cartoon Network, Fox Kids o Nickelodeon. Momento en el que la animación pasó a ser un periodo más ligero y comédico, sobre todo tras la llegada de los shonens a nuestro país tras el éxito de Pokémon, Digimon y demás. Porque claro, si los japoneses llegan y resulta que son infinitamente mejores que nosotros no solo en narrar historias, sino que pueden convertir cualquier producto de mierda en la mayor de las aventuras, ¿qué nos queda a nosotros? Y de ahí que por lo general la animación occidental se centrara más en la comedia con mejores o peores resultados. Por supuesto, no todo era jiji jaja. Samurai Jack fue un ejemplo de una serie hecha en serio, un viaje artístico que usa como vehículo una premisa épica, aunque sus 4 temporadas originales adolecían de ser un triunfo del estilo sobre la sustancia, y por eso acabó como acabó, hasta que fue rescatada por Adult Swim para darle la trama y el final que se merece. Ya sabéis, porque da igual lo visualmente hermosa o preciosista que sea una serie si luego resulta que no da motivos a la audiencia de seguirla. Sin embargo, pese a todo, estos contenidos siempre fueron vistos como lo que realmente eran, cosas con las que dejar aparcados a los críos delante del televisor, y a esto añadir: ¿y si ya con esto los educo? ¡Pues mejor! Lo que me lleva al siguiente punto, que era demasiado habitual cargar de moralejas las series de dibujos. Todos, en demasiadas ocasiones, nos hemos chupado anuncios rancios de esas series tan antiguas como tradicionales tipo Heidi, La abeja Maya y Marco y demás, en las que el anunciante se jactaba de que los niños aprenderán el valor de la amistad, la familia y un maravilloso ideario liberal sobre que si te esfuerzas en algo obtendrás todo lo que te propongas sin restricciones. Pero eso no estaba solo en aquellos anuncios de series viejunas, sino que, debido a que el siglo XX fue como fue, casi todas las películas de animación, y especialmente las de Disney, venían precisamente con una fuerte carga de moraleja sobre el trabajo duro, el esfuerzo y triunfar sobre la adversidad que haría que Ayn Rand se le cayeran las bragas al suelo. Vamos, que mientras sufras, todo lo bueno que te pasa después te será automática y justamente regalado. Claro, luego intentas poner en práctica esas lecciones en un mundo real en el que el éxito lo consigues siendo hijo de, habiéndote acostado con, de chiripa o directamente parasitando el trabajo ajeno, y os caéis tú y tu trabajo duro con todo el equipo cuesta abajo. Pero recuerda, si algo no sale como quieres, es porque no te has esforzado lo suficiente. ¡Gracias, rueda de la moralidad! It's that time again. To make fun of the Disney Channel? To pad out the show? No, it's time to learn the day's lesson. No!
Hey, come on! The Wheel of Morality adds boring educational value to what would otherwise be an almost entirely entertaining program. But the morals make no sense. It's totally bogus. Who came up with this stupid Wheel of Morality idea anyway? The execs at the Fox Kids Network. Oh, they did? What a great idea. Yeah, I love the Wheel of Morality. So... Wheel of Morality, turn, turn, turn. Tell us the lesson that we should learn. Moral number 1. And the moral of today's story is... Brush your teeth after every meal. This moral brought to you by the American Dental Association. Partiendo de esas bases, pasamos a unos años 2000 de pura transición en la que pudimos apreciar un lavado de cara en el mundo de la animación, ya sea unando la narrativa occidental a la estética oriental o madurando sus estilos y temáticas. De esta forma, aunque siguieran haciendo nuevas series infantiles, podemos ver aquí que, por lo general, la animación fue creciendo con nosotros y principalmente en un mejor estilo visual. Y de ahí llegamos a la época actual, en donde podemos comprobar una curiosa subversión del estilo de dibujo. Todo aquel diseño tan espectacular que se alcanzó en la década anterior fue sustituido casi repentinamente por un trazo y un colorido mucho más simple, casi básico, mientras que sus historias, así como sus mensajes y moralejas, también cambiaron para actualizarse a los tiempos que corren. De repente, la narrativa de las series de animación dejó de ir sobre cosas tan grandiosas como el poder del amor, la amistad o la determinación, para tratar temas más a pie de calle que afectaban más a sus audiencias. Todo esto, como digo, con un estilo mucho más simplista. Esto es importante, ya que esta simpleza siempre la he visto como algo más conceptual, es decir, mientras quede claro el concepto, se habrá llegado a la misma conclusión que con un estilo más complejo. Y es que si la animación de esta década destaca por algo, es porque sus narrativas se han vuelto mucho más entretenidas a la par que educativas, justo tras haber perdido, sobre todo, aquella grandilocuencia noventera. Algo que me recuerda cuando la pintura tocó techo con el realismo y el hiperrealismo en un mundo en el que la fotografía ya era una realidad y se decidió que el siguiente paso fueran las vanguardias, movimientos más abstractos y libres pero igualmente conceptuales sin pasar por todas las complicaciones por las que el realismo y derivados debían pasar para contar lo mismo. Tomad como ejemplo una de mis series de animación favoritas de todos los tiempos, Historias Corrientes. Si bien es cierto que hablé en mi blog de ella, entrada que encontraréis en la descripción de este vídeo, se trata de uno de los mejores ejemplos de esta nueva ola de animación. Lo que carece Historias Corrientes de complejidad artística o narrativa hasta ser 7 temporadas y una trama auténtica hasta pasada una película y una 8ª temporada en el espacio para dar paso a un gran final, le sobra de empatía. Como imagino que sabréis, la empatía es la capacidad que tenemos de sentir o al menos percibir cómo se siente otra persona, y es que las situaciones que presenta son tremendamente empáticas. Tenemos a dos chavales de 20 y pocos años nacidos y crecidos en los 90 y obsesionados con la cultura pop, atrapados en un trabajo manual muy desagradecido porque sus circunstancias o sus expectativas vitales no les han dado para más, y deben abstraerse del mundo de cualquier forma. Y esto es solo la premisa secundaria. O sea, vamos a señalar el obvio elefante en la sala. Sí, es un mundo de dibujos animados. Sí, es un mundo de fantasía en el que existen magos, monstruos y dioses arcanos. Y sí, es un mundo en el que seres humanos conviven con animales o objetos antropomórficos. Pero eso es lo que constituye la parte infantil y juvenil de esta serie. Lo que importa es la negación de la incredulidad. La premisa principal, la que se lanza a los críos, que son el principal target de audiencia, no deja de ser un par de amigos a los que les pasan cosas random sobrenaturales en un mundo que está atrapado en una estasis temporal entre los 80, los 90 y principios de los 2000. Pero es que una cosa no quita la otra. Esta serie realmente tiene dos lecturas, una infantil y otra adulta, desde que nos damos cuenta de que los comportamientos de Mordecai y Rigby en el trabajo, su forma de llevar sus amistades o sus circunstancias, son muy parecidas a las de cualquier persona de nuestro propio mundo y nuestras edades. Nosotros también hemos nacido y crecido en unos 90 inundados por la cultura pop para haber acabado en nuestros 20 y pico en medio de un presente incierto e inseguro laboralmente. Mismamente, su autor J.G. Quintel en varias entrevistas siempre comentó que una de sus mayores influencias fue Los Simpson. ¿Y qué son Los Simpson sino una crítica social en un mundo paralelo al nuestro pero conservando cierta lógica de dibujos animados? Y lo mismo podemos decir de los mensajes que transpiran de Historias Corrientes. Ninguno de sus personajes son héroes grandilocuentes ni triunfadores de la vida, sino gente que ha venido de una época en la que les pintaron un mundo de color de rosa en el que si te esfuerzas triunfas y que han acabado fracasando en todo lo que se propusieron. Lo corriente de Historias Corrientes es la naturalidad con la que se tratan temas como las relaciones de pareja que acaban mal, vivir en una familia desestructurada, la depresión o cómo la falta de estudios te cierra unas puertas laborales que incluso hoy en día no se abren ni aunque seas el alumno más aplicado de todos los tiempos. Y es que, finalmente, la mayor aventura de estos personajes no es derrotar incontables monstruosidades arcanas, sino encontrar su lugar en el mundo. Otro ejemplo de este cambio visual y narrativo lo encontramos en Steven Universe. Y sí, decidid todo lo que queráis sobre Tumblr y toda la gente tóxica que se reúne a su alrededor. A mí la serie ni siquiera me gusta. O sea, no está mal para los niños, pero es que no es mi estilo. A mí de hecho me parece infumable.
Pero su mensaje está muy claro, que los orígenes y las circunstancias de uno no determinan el respeto que se deba dar a esa persona, y que se debe respetar a la gente independientemente de su raza, su sexo o su condición sexual. Frente a esto tenemos un contrapunto en Gravity Falls, la serie de Disney Channel sobre dos hermanos que deben sobrevivir a sus vacaciones de verano en un pueblo que es, literalmente, un imán para los sucesos sobrenaturales. El mensaje de esta serie no deja de ser principalmente aquel de que los lazos familiares lo pueden todo, algo típico de Disney frente a los mensajes de historias corrientes o Steven Universe. Pero la magia que aquí obra es otra, y es que se trata de una serie que trata a su público objetivo, los niños, de forma inteligente. Al contrario que en otras obras de animación, ya sean series o películas en las que lo ruidoso y lo descerebrado son los protagonistas con unas moralejas tan sutiles como un mazazo en la cara, Gravity Falls es una serie de misterio cuyas referencias y pistas sí son verdaderamente sutiles. Y todo esto sin mencionar que es una serie en la que la audiencia, tanto jóvenes como adultos, pueden ser partícipe mediante la inclusión de puzzles y detalles no por una recompensa o que te recuerden lo especial que eres, sino por el gusto de sentir que participas en la aventura. Gravity Falls, Steven Universe e Historias Corrientes son solo 3 ejemplos de esta nueva ola de animación que tiene en mente a tanto jóvenes como adultos. Pero, ¿a qué se debe un cambio de estilo tan brusco, tan joven y dinámico? Pues a un verdadero cambio generacional, así, tal cual. Alex Hirsch, Rebecca Sugar o J.G. Quintel no son más que miembros de una nueva generación de animadores que ha sustituido a los de toda la vida, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que desde los 90 han pasado ya unos 20 años. Y más si nos fijamos en que ciertas series de nuestra infancia, como Los Gnomos de los que ya os hablé hace un rato, son de los años 80, ¡de hace 30 años! ¡Qué viejos somos! Sí. Este relevo generacional ha sido mucho más que un lavado de cara para la industria de la animación, pues ha supuesto el rompimiento de las normas y las concepciones que antes existían para con los dibujos animados. De repente se perdió la vergüenza de los adultos de ver series de animación a la vez que se renovaron sus historias y sus mensajes frente a una vieja escuela cada vez más caduca. Mismamente, los tristemente inmortales Simpsons son un ejemplo de cómo una serie puede llegar a enquistarse durante unos 20 años y sufrir todas las consecuencias de ello. Los Simpsons, si bien nunca fue una serie infantil ni para niños, aunque Antena 3 nos la presentara como para todos los públicos, fue en otra época una brillante parodia de la sociedad estadounidense, mediante un uso genial de las sutilezas y el humor por capas, es decir, un tipo de humor en el que si no entiendes uno de los chistes, tienes otros 2 o 3 en la misma escena que sí vas a entender. Es más, una de las maravillas del humor por capas es que aumenta la vida útil de la serie cuantas más veces se vea, ya que existe todo un valor intrínseco en el hecho de que cuanto más crezca uno, más elementos podrá descubrir. Uno de mis ejemplos favoritos sobre cómo funciona este humor por capas es el capítulo en el que George Bush padre se muda enfrente de los Simpson. No es uno de mis capítulos favoritos ni de lejos, pero sí es interesante desgajarlo. En apariencia es un capítulo tenso en el que una trastada de bar provoca entre Homer y Bush una guerra vecinal. Pero cuanto más crecemos, más cosas vamos descubriendo en la forma de pullitas y referencias a la administración Bush. Vamos, cosas que solo entenderemos siendo adultos. Marge, George can be so stubborn when he thinks he's right. Homer too. They're so much alike. Too bad they got off on the wrong foot. It's just like the Noriega thing. Now he and George are the best of friends. This is the last straw. You apologize to Homer right now. But, Bar, we can't show any weakness in front of the Russians. George. Yes, dear. Ну, знай, кто начальник здесь. No obstante, lo que tuvo que haber muerto al acercarse el nuevo milenio es ahora una serie completamente aburguesada que retoza orgullosamente en su mediocridad, su falta de gusto y criterio y su humor de mierda mientras le lame el culo a todo aquello que una vez criticó. Folks, I'm often asked about my qualifications. Well, I may not have a lot of credentials or training, but I tell you one thing. I'm a PhD in pain. Now let me show you how you can change your life. Troy, this circle is you. My God, it's like you've known me all my life. Doctor, you've solved all my problems. This is madness. He's just peddling a bunch of easy answers. And how? Well, I'm going to tell you my secrets right now. If right now means tomorrow night at my seminar at the Springfield Airport Motor Lodge. So, if you're ready to turn from couch potato to sex tornado, come and see me, Dr. Kissing Her.
So, basically, my job is to make you look good by comparison, like West Virginia does for Virginia. The good doctor has just the prescription. Jumping on the grenade. The wingman engages the less attractive friend, isolating the target. Y hablando de los Simpson, esto me lleva al siguiente punto de mi razonamiento, las series para adultos, un género de la animación que tuvo su apogeo precisamente entre mediados y finales de los 90. La concepción de la animación de aquel entonces era que los dibujitos son para niños y que ningún adulto que se precie iba a dedicar su tiempo a verlos. Pero ahí fue cuando surgieron pioneros en este campo, de donde destacan por supuesto Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park. Si bien Los Simpson era una serie adulta, aunque perfectamente visible para cualquier público, South Park fue el anticristo de las series de animación. Su estilo zafio, vulgar, grosero e intencionalmente ofensivo venía disfrazado con un estilo similar al de cualquier serie para niños, por lo que el factor de shock fue infinito cuando cientos de miles de padres se dieron cuenta frente a qué habían aparcado a sus hijos. Y esto fue lo rompedor de South Park, que hirieron de muerte aquella concepción. Pero Parker y Stone no estaban sin ideas, y a partir de la cuarta temporada la serie cambió de rumbo para convertirse en una sátira social extremadamente ácida que atacaba a ambos bandos de una polémica y no dejaba títere con cabeza. Ante esto, muchos fueron los que intentaron imitar a South Park, pero sin entender lo que hizo de esta serie algo único. South Park fue como ir a una cena elegante o a una boda y cagarse directamente en la tarta. Rompedor, provocativo, zafio, inesperado, y algo cuyo escándalo posterior haría que la policía te detuviese más para salvarte de una turba enfurecida que por lo que acabas de hacer. ¿Y qué es lo que pasa si a partir de ese momento todo el mundo empezara a cagarse en tartas? Pues que se pierde la sorpresa, ¿no? Pues eso fue lo que ocurrió, que el fenómeno de South Park fue algo único porque fue el primero en empujar los límites de lo aceptable, por lo que si alguien quería superarlo tenía que ir más allá de esos límites. Algo difícil porque la sensibilidad del ser humano se expande pero nunca se contrae. Una vez te has inmunizado a X situación, te has inmunizado. Y eso fue lo que pasó, que mientras South Park pasada su cuarta temporada se dedicaba a buscar nuevas formas de innovar, todos sus imitadores seguían siendo mierdas muy edgy que confundían la violencia gratuita o lo puramente grotesco con el humor. Al menos hasta la llegada de esta década, en la que incluso la animación para adultos también se vio afectada por el cambio generacional, pero esta vez centrándose en la libertad creativa que proporciona la animación y la búsqueda de temas verdaderamente trascendentes para los adultos. Es más, precisamente porque el público es adulto, mayor es la variedad temática y mayor la libertad creativa. O en otras palabras... Well, Summer, maybe people that create things aren't concerned with your delicate sensibilities, you know? Maybe the species that communicate with each other through the filter of your comfort are less evolved than the ones that just communicate. Maybe your problems are your own to deal with, and maybe the public giving a shit about your feelings is a one-way ticket to extinction. Rick y Morty es el primer ejemplo que se me viene a la mente cuando pienso en una serie de animación verdaderamente adulta y de estos días. Una serie de humor que siempre sabe qué hilos tocar en pos del efectismo, la acidez y el humor. Y no viene sola. BoJack Horseman es una serie dramática que trata sobre las miserias de un Charlie sinequino en busca de su lugar en el mundo, algo de lo que también hablé en el blog y de lo que dejo un enlace en la descripción del vídeo. O Archer, una comedia ligerita cargada de referencias a la cultura freak mezclada con un humor más que inteligente que trata sobre James Bond si James Bond viviese en un mundo en el que sus actos tienen consecuencias. Vamos, un James Bond alcohólico, drogadicto, con 1001 ETS, sociopáticamente irresponsable y cuyo puesto de trabajo está más que protegidísimo por el más puro de los nepotismos. Con todos estos elementos en cuenta, creo que ya ha llegado el momento de responder a la pregunta que nos hicimos al principio de este vídeo. ¿Ha habido un cambio de paradigma en las series de animación? Yo digo sí. Estos 20 años han marcado un periodo de transición muy importante para el mundo del ocio, y no solo en el cine o los videojuegos, sino también ha habido cambios en la pequeña pantalla, y sobre todo en las series de animación. Lo que una vez se consideró un pasatiempo infantil, es hoy en día un medio de ocio en el que cualquier persona, independientemente de su sexo o su edad, puede encontrar lo que le gusta sin restricciones de ningún tipo. Pero además, lo mejor de esto es que incluso la narrativa de este nuevo paradigma se ha convertido en el reflejo de los tiempos que corren hoy en día, con mensajes e historias más cercanos a nosotros y que no solo nos tocan como jóvenes adultos, sino que tocan a toda la chavalada que son los niños de hoy en día. Por supuesto, me dejo en el tintero un montonazo de ejemplos, tanto del antes como del después, tanto de lo bueno como de lo malo. Soy consciente de ello. Pero creo que este vídeo es un buen resumen de cómo una parte de la industria del ocio que tanto nos hace disfrutar ha crecido junto a nosotros.